Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 7. Estamos hablando de la preparación de la vista pública. Continuamos con este tema y nos habíamos quedado en el artículo 375. Estábamos hablando acerca de los casos de suspensión y continuidad que pueden presentarse en la vista pública. Por ejemplo, dice el artículo 5, el ordinal quinto del artículo 375 también nos da la posibilidad de que la vista pública pueda suspenderse por enfermedad del imputado. Ahora, en este caso, la ley considera de que esa enfermedad debe ser dictaminada previamente por un facultativo para precisamente evitar pues que sea una estrategia del imputado en no querer continuar con el proceso, dilatarlo más o tener otro tipo de intenciones. Por eso dice, dice cuando se compruebe con dictamen médico forense que el imputado se encuentra en la situación prevista en el numeral anterior, es decir, en caso de enfermedad, en este caso podrá ordenarse la separación de juicios y continuar el trámite con los otros imputados. Puede darse la suspensión de la vista pública, ordenarse la separación de juicio y continuar con los otros imputados. Ahora, esto de la separación de juicios también, esto no se da en todos los casos, desde luego, ¿no? Podría darse un caso donde el imputado pues esté, digamos, involucrado en un delito específico y que hasta cierto punto haya prueba, digamos, específica para él y que su separación no afecte en alguna medida el juicio para los otros. No afecte, digo, en el sentido de favorecerlo ni mucho menos de incriminarlos más, sino que tengan, digamos, como una separación bastante marcada. Podría darse en los delitos, por ejemplo, relativos a la administración pública o donde se está, digamos, señalando sobre un determinado delito a una persona, por ejemplo, qué sé yo, actos arbitrarios o falsedad documental por un acto que él hizo, etcétera. Eso y que perfectamente pudiera desarrollarse la audiencia con otros. En esos casos sí pudiera darse, pero de lo contrario, a mi juicio lo mejor es suspender la vista pública hasta que se supere este problema y continuar posteriormente. Luego dice el sexto, si alguna revelación o retractación inesperada produce alteraciones sustanciales en la causa, haciendo indispensable una investigación suplementaria. Bueno, esto tiene que ver básicamente con una información que se reciba de último momento, ¿no? O alguna situación pues que pueda ir dándole un nuevo curso o que le dé un nuevo curso. No es que le vaya dando, sino que le da un nuevo curso ya a la investigación y por tanto es necesario suspenderlo. Tiene íntima relación, podría ser, por ejemplo, que se mencionen, digamos, otras formas de cómo se cometieron los hechos, otras circunstancias de tiempo, tal vez se quiera mencionar, diríamos, o se quiere establecer algo que el imputado hizo y que no se había dicho anteriormente, etcétera, y que en realidad sea sustancial. Y el séptimo dice cuando el fiscal lo requiera para ampliar la acusación o el imputado o su defensor lo solicite después de ampliada, siempre que por las características del caso no se pueda continuar inmediatamente. Bueno, este también generalmente es un derecho que tiene el imputado en el caso de que sea ampliada, ¿no? Ahora, la ampliación, si se suspende es porque la ampliación ha sido aceptada, ¿no? Y por eso es decir, ha sido aceptada la petición de que se investigue para ampliar. Si se suspende. Por esa razón, la ley considera también un derecho del imputado y su defensor pues pedir la suspensión, ¿no? Para que ellos también puedan realizar una investigación complementaria. Esto va a depender, desde luego, de la misma naturaleza del caso y de los nuevos elementos que se quieran aportar. Bueno, los efectos de la suspensión están en el artículo 376, como dijimos antes, que se va a reanudar la audiencia en el 11º día después de la suspensión como máximo, y a partir de ese momento dice la ley que el juez hará una retroalimentación de todo lo que se había visto en la
audiencia pasada, y desde el último acto pues se va a continuar, es decir, no vamos a iniciar nuevamente con la constitución del tribunal, la explicación de la estrategia de defensa, de la acusación, los incidentes, etc. Si por ejemplo nos quedamos ya con la prueba pericial, pues de ahí, o con la prueba documental, la incorporación de la prueba documental, pues desde ahí tendrá que iniciarse la nueva vista pública como tal. Dice la ley, el tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora de la nueva audiencia, y ello valdrá como citación para todos los comparecientes. La vista pública continuará después del último acto cumplido cuando se dispuso la suspensión. Antes de comenzar la nueva audiencia, el juez que presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridades. Luego dice, la audiencia no se reanudará a más tardar el 11º día después de la suspensión. Se considerará interrumpida y será, si la audiencia no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpida y será realizada de nuevo desde su inicio. O sea, dentro de los 11 días se puede continuar con el desarrollo, pero pasado ese tiempo tendrá que volverse a realizar todos los actos que ya se habían hecho como tal. Es decir, si ya estábamos en la etapa de prueba, pues tendríamos que empezar desde la constitución del tribunal. Luego dice también, cuando las circunstancias de la incapacidad mental del acusado determinen que procede la aplicación de medidas de seguridad, no se interrumpirá la audiencia y el juez continuará el juicio según las reglas especiales. Bueno, cuando vean materia de procesos especiales en materia penal, se van a estudiar el proceso para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad. Entonces ahí están algunos lineamientos de cómo puede irse planteando este proceso, pero esto desde luego no es a capricho o a decisión del tribunal de sentencia. La aplicación pues de un juicio por medida de seguridad pues debe de ser previamente documentado por un facultativo también, en el caso pensemos que el imputado adolezca de alguna deficiencia mental. Eso no puede ser algo que se toma la decisión así por la percepción que el juez tenga del imputado, ¿no? Que parezca medio loco o que pueda estar en alguna circunstancia de esas. Bien, luego nos habla, ya para ir finalizando este apartado, nos habla de la imposibilidad de asistencia. Y nos dice, las personas 377, las personas que no puedan concurrir a la audiencia por un impedimento justificado, serán examinadas en el lugar en donde se halle, por uno de los jueces del tribunal o por medio de comisión o exhorto. Comisión a otro juez según los casos, garantizando la participación de las partes cuando así lo soliciten. Bien, esta es una facultad que tiene el tribunal pues para poder tomar una declaración. Esta no es una declaración en anticipo de prueba, sino que es por la imposibilidad de que la persona no puede venir. Pensemos hoy con estas situaciones que se han dado de la pandemia, o un terremoto, una inundación, que se afecten las comunicaciones, qué sé yo, cualquier circunstancia de esta, perfectamente el juez pudiera solicitar por comisión a otro juez y que tome las declaraciones de las personas, por supuesto, garantizando la presencia de las partes. Son situaciones bastante, diríamos, extrañas, que no se pueden dar con frecuencia, ¿no? Porque no es lo mismo pues estar en el desarrollo del juicio con la gente que va a emitir una sentencia y con las personas que tienen relación con todo. Ahora, dice, garantizando la participación de las partes cuando así lo soliciten. Y de la declaración se va a levantar lógicamente un acta. Cuando hay testigos o peritos que residen en el extranjero, pues también nos dan la facultad, dice, el tribunal decidirá, cuando el testigo o perito reside en el extranjero, que las declaraciones testimoniales o dictámenes periciales se reciban en donde reside el testigo o perito por el juez comisionado, registrándose la diligencia en acta o informe escrito que se leerá en la audiencia, salvo cuando quien ofreció la prueba anticipe los gastos necesarios para la comparecencia de la persona propuesta o la presente del tribunal o efectúe las gestiones necesarias para que dispongan mediante teleconferencia. Claro, ahora con todas las herramientas virtuales, redes sociales, plataformas que tenemos, creo de que este artículo pues
puede aplicarse de otra manera, básicamente con una videoconferencia, un video, un enlace en tiempo real que puede darse. Y lo mejor de todo es que cuando estamos frente a un caso de esto, pues nosotros somos los obligados como partes procesales a presentar a nuestros testigos, peritos, lógicamente pues porque para satisfacer la pretensión que tengamos. Luego la dirección de la audiencia está en el artículo 378. Dice el juez que presida. Fíjense bien este artículo, porque después de esta clase vamos a hacer una retroalimentación de las técnicas de litigación oral, de los interrogatorios y de todo el desarrollo de la vista pública, que es lo que ustedes van a hacer ya en su última nota. Recordemos que el desarrollo de la vista pública es su última nota y ese es el objeto o el objetivo básico de este curso de Derecho Procesal Penal 2, que ustedes puedan generar competencias en técnicas de litigación oral, desarrollar una vista pública y puedan hacerlo de la mejor manera. Entonces, este es un artículo que tiene que ver con el que va a desempeñarse como juez en las simulaciones de audiencia que vamos a hacer. Dice: dirección de la audiencia. El juez que presida dirigirá la audiencia, ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones, moderará la discusión impidiendo intervenciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación o la amplitud de la defensa. El tribunal en pleno resolverá cuando una decisión del juez que presida sea impugnada. Bien, si bien es cierto, en la simulación de audiencia que vamos a hacer no va a estar el tribunal colegiado, no obstante sean delitos de acción pública y delitos que en la realidad conoce el tribunal colegiado, pero por efectos de logística y de calificación también no puedo poner a 3 jueces, entonces solo va a ser uno, pero ustedes ya saben que todos los delitos que les voy a pasar son de conocimiento del tribunal colegiado. Aclaro eso pues porque acá dice de que cualquier impugnación que se dé por alguna de las partes procesales sobre la dirección que va a tener el juez presidente sobre el desarrollo de la audiencia va a ser resuelta por los 3. En este caso, pues si se diera eso, en la simulación que ustedes van a hacer, pues lógicamente solo va a ser uno el que lo va a resolver. Pero me interesa este artículo porque dice: el juez que presida dirigirá la audiencia. Bien, quien se desarrolle como juez en la simulación es el que va, fíjense bien, el que va a tener el control de todo el desarrollo de la vista pública. Desde que él se constituye, desde que se sienta ahí a presidir, desde que inicia, explica, saluda y explica al imputado el objeto de la audiencia, qué es lo que va a suceder, le da la palabra a las partes, empiezan a dar sus intervenciones, luego pasa a los testigos, a los peritos, los juramentos, etc. Luego pasa la prueba pericial, testimonial, y él empieza a moderar los interrogatorios, resolver objeciones. Todo eso es lo que corresponde al artículo 378. Todo eso, y al final pues dar su resolución, hacer su análisis sobre lo que él ha percibido de la vista pública y emitir una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, según el criterio que vaya a tener. Entonces este artículo es bien importante, ¿no? Dice: el juez que preside dirigirá la audiencia, ordenará las lecturas necesarias para las advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones, moderará la discusión, impidiendo intervenciones impertinentes. Todos esos factores son pequeños detalles, pero que si no los aplica se le puede descontrolar la audiencia, como decimos. Por la experiencia, le digo, en tantos años que tengo de realizar esto y con mis alumnos, me he dado cuenta que hay algunos que son tan detallistas, e incluso es válido pues que lleve una guía de todos los pasos que va a realizar, por supuesto no a leer, pero sí para irse acordando, ir chequeando: esto ya lo dije, esto ahora continúa esto. Es válido para el juez. ¿Por qué? Porque le da un mayor orden a la vista pública, sabe direccionar, sabe cómo llevarla,
Muchas cosas pueden pasar ahí que de pronto diga, bueno, vamos a pasar al desfile probatorio y le dice a su secretario, señor secretario, llame a los testigos. Él los llama y el juez de un solo le dice, vaya, siéntese, vaya, señor fiscal, procede a interrogar. Y se le olvidó juramentarlos, por ejemplo. Esa falta de esa diligencia acarrea una nulidad en la vista pública. Entonces, y por supuesto le va a desmejorar en su nota. Entonces, son esos pequeños detalles que hay que ir resaltando. Luego, el 379 nos habla del delito en la audiencia. Dice, si durante la audiencia se comete un delito de acción pública o una falta, el tribunal levantará un acta y ordenará la detención del imputado cuando corresponda, quien será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República junto con las copias y los antecedentes necesarios para ejercicio de la acción penal. Si un testigo, fíjense bien, perito o intérprete incurre en falsedad, se procederá conforme a las reglas que prevé el inciso anterior. Bien, acá el delito en audiencia no es solo que el imputado lo pueda cometer, desde luego, si aquí el fiscal o el defensor, la víctima, como dicen los peritos, los testigos, los intérpretes, cualquiera puede cometer un delito o una falta. Cualquiera puede cometer un delito o una falta y en ese sentido pues, el juez deberá estar atento, pues esto es parte también de la dirección de la audiencia, deberá estar atento a que no se vayan a cometer estas circunstancias y si pasan pues remitir, como dice, a la fiscalía. ¿Qué faltas, por ejemplo, se pudieran cometer? Acá, si nos vamos a la ley, al capítulo de las faltas, por ejemplo, dice faltas relativas al orden y a la tranquilidad pública. Y dice perturbación, artículo 395, perturbación en los lugares en que se ejercen funciones públicas. El que perturbare gravemente el orden en el salón de sesiones del cuerpo legislativo, en las audiencias de los tribunales o donde quiera que un funcionario público estuviera ejerciendo sus funciones, será sancionado con 10 a 20 días multa. Esa podría ser una falta, ¿no? Que cualquiera puede perturbar. Dice, el que perturbare gravemente el orden en el salón de sesiones o en las audiencias de los tribunales. Eso perfectamente puede suceder y por cualquiera de estas personas, ¿verdad? Imagínense un fiscal que se pierde el juicio, pero el juicio de su mente, ¿verdad? Entonces se descontrola y habla y dice y expresa un montón de cosas y genera un desorden ahí. Perfectamente puede certificarse al jefe de la fiscalía sobre esas circunstancias, cosa que sería, digamos, un poco extraña, pero puede pasar. O sea, nadie está exento, digamos, que en un momento determinado pierda la cordura y cometa algún tipo de delito. Lo mismo sucede, bueno, aquí dice, se comete un delito de acción pública, ¿no? Cualquier delito pudiera, imaginémonos que el defensor está tan enojado de que en los interrogatorios tal vez el defensor no sabe pregunta indebidamente, de forma capciosa, donde no le corresponde, sugestiva, y el juez le está previniendo y el fiscal está objetando continuamente y en una de esas el defensor se enoja pues y le va a dar un par de trompones al juez. Y le ocasiona lesiones, son delitos de acción pública, ¿no? Entonces en ese caso podría establecerse también o el fiscal, como por ejemplo, cosa que no vayan a hacer por favor ustedes en la simulación de audiencias. Y luego dice, si un testigo, perito, intérprete incurre en falsedad, esto es importante también aquí precisamente donde puede establecerse ese delito, ¿no? Y aunque decimos de que debe de haber una declaración de parte del agraviado, pero esa declaración puede ser tomada posteriormente. Bien, con esto terminamos la preparación de la vista pública, es decir, hemos hablado del plazo en el que se puede desarrollar la vista pública, casos de suspensión, cómo puede darse la movilidad del imputado, algunos principios que revisten la vista pública, que no son solo eso, no es solo la publicidad ni la oralidad, sino que ya sabemos que dentro del proceso penal, aprendimos en Procesal Penal 1, está el principio de la verdad de los hechos, de libertad probatoria, principio de legalidad, y dentro de la libertad probatoria
está el principio de inmediación, el principio de concentración, contradicción, el principio de continuidad de la prueba, etcétera, ¿verdad? Entonces hay principio de la defensa técnica y material, el principio de presunción de inocencia. Todo esto conjuga también dentro de lo que vamos a empezar a ver ahora, que es el desarrollo de la vista pública. Es decir, cuáles son los pasos de la vista pública, y esto es lo que quiero que ustedes van a desarrollar en la simulación de audiencias, cómo vamos a desarrollar la vista pública. Lógicamente, todo lo que hemos visto anteriormente hay que saberlo también, pues porque nos da parámetros importantes, ¿no?, sobre los delitos en audiencia, la dirección de la audiencia y en sus términos profesionales, cuando ustedes anden litigando, pues van a saber cuáles son todos esos factores importantes de suspensión de la vista pública que pueden darse también. Bien, ahora vamos al artículo 380, dice vista pública, apertura. Fíjense bien, vista pública, apertura. El día y hora fijado, dice, el tribunal se constituirá en la sala de audiencias, el juez que presida, después de verificar la presencia de las partes, los testigos, peritos o intérpretes, declarará abierta la vista pública explicando al imputado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder, indicándole que esté atento a lo que va a oír y ordenará la lectura de los hechos objeto del juicio. Vean, en esta primera parte, que es la apertura de la vista pública, o le llamamos la constitución del tribunal, hay varias cosas que tiene que hacer el tribunal. Primero, se constituye, es decir, llega el tribunal a la sala, después del saludo pues se sientan y dice la ley, el día y hora fijado el tribunal constituirá en la sala de audiencia el juez que presida después de verificar la presencia de las partes. ¿Qué es lo primero que va a hacer el tribunal de sentencia? Va a verificar la presencia de las partes, es decir, que esté el fiscal, esté el defensor, esté el imputado, esté la víctima, estén los testigos también, estén los peritos. Eso lo hace a través del secretario de actuaciones. Es decir, en la simulación ustedes van a tener un secretario de actuaciones ahí, un compañero de ustedes puede serlo, ¿verdad? A veces es el caso que nombran a alguien como secretario oficial porque es el que va apareciendo en todas las vistas públicas, de simulaciones de vistas públicas, él es el que aparece, ¿no? Y bueno, es parte de la voluntad que tiene algún compañero de ser siempre secretario, y fíjense que es algo bien importante, porque de tanta práctica que está haciendo él en las simulaciones de audiencia, déjeme decirle que él está más pendiente a veces que el juez de todos los pasos que siguen o de qué es lo que se tiene que hacer. Y hemos tenido casos, y así sucede en la práctica también, les soy sincero, así sucede en muchos tribunales, que de pronto pasa algo inesperado en la vista pública y el juez como que se queda, que ¿qué hago acá? Y es el secretario ahí el que se levanta, porque él tiene la libertad de levantarse, acercarse al juez y decirle, mire, fíjese que aquí puede resolver esto, puede hacer esto. Así que les aconsejo de que escojan un buen secretario porque les va a servir de mucho. Es una ayuda. A veces hay jueces que de pronto pasan la prueba testimonial y ya están ordenando la prueba la prueba pericial, y están ordenando ya la incorporación por su lectura de la prueba documental. Y es el momento donde se levanta el secretario y le dice, mire, falta la prueba testimonial. O a veces no juramentan a algún testigo y es el secretario el que se levanta y le dice, porque el secretario no puede también empezar a dirigir, ¿no? O de pronto el juez, después del interrogatorio redirecto, pregunta a la parte contraria si va a hacer un recontrainterrogatorio y le dice que no, y luego le da la palabra a la otra parte para que haga su último interrogatorio, y ese ya no procedería, por ejemplo. Y es donde el secretario se levanta y le dice al juez, señor, ya no puede dar la palabra a él porque el fiscal no hizo uso de su interrogatorio redirecto. Son circunstancias que pueden ir pasando en ese momento, ¿no? Por supuesto, no quiere decirte que
de que el secretario va a estar encima cada rato. No, puede, pero eso por la coordinación de la vista pública sí es bastante importante. Entonces se verifican las partes que sean las que efectivamente estén figuradas en el proceso, porque puede darse otra situación que en ese momento, lo digo, no, eso no va a suceder en la simulación de vista pública, pero ya en la práctica sí puede suceder que en ese momento alguien quiera tomar el cargo de defensor del imputado y dejar sin efecto el otro nombramiento, es decir, lo va a nombrar en la audiencia el defensor. Puede darse esa circunstancia también. Un querellante desde luego ya no puede nombrarse en la vista pública porque tiene su momento procesal para hacerlo, pero el defensor sí lo puede hacer. El fiscal podría, digamos, podría incorporarse un fiscal también ya al juicio como tal. Podría incorporarse un nuevo otro fiscal en compañía del que ya está, ¿no? Diríamos, cambiar de fiscal en ese momento pues sería bastante difícil, pues porque se entiende que no conocería el caso y obligaría a pedir una suspensión, pero por alguna circunstancia pues podría plantearse, ¿no? Y el juez tendrá que resolver. Pero estas son cosas que se dan en la práctica como tal. Se las explico pues para cuando ustedes anden litigando ya estén sabedores de esto. Entonces el juez, cuando dice, después de verificar la presencia de las partes, efectivamente que las que están ahí figuren como parte dentro del proceso, es decir, los DUI deben de confrontarse o deben de ser efectivamente de las personas que están citadas como testigos, la víctima, el imputado, el fiscal, el defensor, o los fiscales y los defensores, etc. Y querellantes si hubiera. La presencia de las partes dice los testigos, peritos, intérpretes. Intérpretes pues sí los hay, pero no siempre hay en los procesos. Declarará abierta la vista pública explicando al imputado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder. Es decir, lo primero, llega el tribunal, se sienta, saluda, señor secretario, verifíqueme la presencia de las partes. Y el secretario tendrá que establecer, honorable tribunal, se encuentran todas las partes presentes convocadas para esta audiencia. De parte de la representación fiscal se encuentra el licenciado fulano y sutano de tal, de parte de la defensa el señor fulano y sutano de tal, el imputado señor tal, la víctima tal, los testigos ofrecidos por la defensa, la fiscalía. Pueden mencionar o no mencionar el nombre, ahí eso y los peritos también ofrecidos se encuentran. Vean, todo eso. Luego dice, posterior a eso, el juez va a declarar abierta la vista pública. Se declara abierta esta vista pública en el caso que se conoce contra el señor fulano de tal por el delito tal en perjuicio de tal persona. Explicándole al imputado dice y que esté atento de lo que va a oír y que esté, dice, explicando al imputado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder, indicándole que esté atento a lo que va a oír y ordenará la lectura de los hechos objeto del juicio. Bien, en este caso, pues se le explica al imputado que en ese día se va a realizar el juicio en su contra. Él perfectamente puede explicarle aquí y debe de explicarle sus garantías constitucionales. Por supuesto, de manera concisa, concreta, pero entendible. No nos vamos a hacer un gran análisis o tanto elemento pues como enseñamos en las clases, pero sí, señor imputado, a usted le asisten garantías en este proceso, como es la garantía del derecho a la defensa técnica y por tal razón tiene a su defensor a la par, con el cual puede consultarlos las veces que sea necesario. Tiene derecho usted a expresarse en el momento que yo le voy a indicar cuando usted va a hablar y qué es lo que quiere decir. Va a tener un momento también donde le voy a preguntar si usted va a rendir una declaración indagatoria. Es su derecho, si usted lo hace o no lo hace, puede consultarlo con su defensor. Le explico que tiene garantía el derecho a la presunción de inocencia, etcétera, ¿no? A un debido proceso y que al final se va a emitir una resolución. Todo eso se lo puede explicar de manera breve y concisa, pero clara al imputado, ¿no? Porque al final se dice que esté atento pues por todo lo que va a suceder. Acto seguido pues se le va a ordenar al secretario de que le dé lectura a los hechos. Ustedes darán lectura al caso que yo le voy a dar, a la teoría que maneja la fiscalía. Eso yo se lo voy a dar, le van a dar lectura a eso. Y ahí pues estaríamos con la primera parte de
cómo vamos a empezar a ir desarrollando la vista pública. Entonces vean qué importantes todos estos aspectos, pues porque es lo que vamos a desarrollar al final de este ciclo. Bien, nos quedamos hasta acá. Pasen buenas tardes.